Bueno, compañeros, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, en el actual momento vamos a iniciar una charla que es de los varones antipatriarcales, cuyo título es Por la liberación de les pibes, inspirado este título en lo que es el artículo que tiene en sus manos de Luciana Pecker. Acá atrás les quiero poner un gráfico para que puedan ver la charla que nos convoca y que es ilustrativo de lo que vamos a discutir. Acá. Puedo mostrarlo con la cámara un toque. Bueno, aquí lo tienen. Por la liberación de les pibes. Como pueden ver, está utilizado con la E, o sea, es lenguaje inclusivo, y dado que pibes se escribe con E, decidimos ponerlo con X, para enfatizar que no hay una correspondencia exclusiva con el género masculino cuando hablamos de les chiques. ¿Cuál es el concepto, por lo tanto, que queremos sugerir, digamos, proponer para el debate en esta charla? Bueno, al final del artículo de Luciana, que realmente a nosotros como varones que participamos de la lucha antipatriarcal nos movilizó mucho, es este párrafo último, en el cual Luciana, con una claridad conceptual muy importante, responde a la campaña contra el feminismo montada de sectores reaccionarios como Agustín Laje, al cual le respondo que estoy dando esta charla con una remera de Che Guevara, dígase de paso, en la cual dice que muerte al macho sería una declaración de guerra contra los varones. Entonces el feminismo sería, de alguna manera, la expresión del embrismo. Esto es lo que dice Agustín Laje, y de alguna manera estaríamos, por lo tanto, frente no a un movimiento de lucha contra un sistema patriarcal, heteronormativo, es decir, jerarquizado a partir de la división sexual del trabajo y los roles que se le asignan a los géneros, sino que sería un enfrentamiento simplemente entre dos estructuras biologicistas, una genitalidad masculina, una genitalidad femenina, y en ese combate se dirimiría lo que es el embrismo, una especie de misantropía, como un odio a los varones en tanto tales. Lo cual el artículo de Luciana lo desautoriza por completo, muestra cuál es la naturaleza del feminismo y en otro caso el movimiento de varones antipatriarcales, cuando dice literalmente: cada vez que escucho la banalidad de una guerra a los varones, pienso en Tomás. Y a partir de Tomás nombra las historias de Gaby, de Nicanor, de Hugo, de Luis, le pone nombre a múltiples historias donde básicamente son niños que han sido víctimas de esta sociedad machista. Como muestra la imagen de esta charla, el padre y la madre mirando una escena de castración donde le están sacando las alas al chico, donde le están impidiendo volar, manifestarse, buscar su sueño, y le dice: serás macho como tu padre. Lo cual el imperativo con el cual está conjugado el verbo claramente tiene que ver con un mandato social. Una generación que le dice a otro: vas a vivir tu masculinidad y vas a habitar tu cuerpo a partir de este mandato social. Se hace de esta forma: serás macho como tu padre. Ni siquiera como cualquier macho, pero como tu padre. O sea que hay un juego de manipulación también, una idea de que usamos los afectos para poder imponer un determinado horizonte social. Por el contrario, bueno, por eso ponemos la volanta, el machismo también afecta a los varones. Y por el contrario, lo que nosotros estamos proponiendo contra este mandato familiar paterno es la organización antipatriarcal de los varones, que es el ELVA, que es el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, y la convocatoria este año, todavía no hemos definido la fecha, al ELVA 2018, que va a ser en Buenos Aires, lo cual es una oportunidad, porque el año anterior se hizo en Chile y otros años se había hecho en otros distritos de la Argentina, Córdoba, La Plata, Rosario. Tenemos en Buenos Aires, por lo tanto, es una oportunidad para masificar entre los varones la lucha contra el patriarcado. Entonces esta charla, de alguna manera,
es invitarlos a conocer lo que son las primeras ideas de este tema y sugerir la reflexión, la identificación para reconocernos con esta lucha y que nos entusiasme acercarnos a la verdad. Así que bueno, esta sería más o menos la presentación. ¿Qué dice este párrafo? Me parece una genialidad. No sé si alguno quiere leerlo para ir haciendo, vamos rotando la palabra. ¿Alguno quiere leer la primera parte? Vamos haciendo una historia por cada una. Sí, vayamos girando el micrófono. ¿Qué hacen ahí? Sí, el último párrafo. Pero cada vez que escucho la banalidad de una guerra a los varones, pienso en Tomás. Y en Gaby, que para los partidos de fútbol donde no dejan jugar a las pibas. Y en Nicanor, que su padre, ex combatiente de Malvinas, mató a su mamá librada. Y en Sebastián, que me contó en González Catán que la justicia era machista y que él tuvo que poner el pecho para sacar de su casa a su papá cuando le pegaba. Y en Hugo, que en una charla de colegio contó cómo le dolía que el dueño del departamento que alquilaban violó a su mamá. Y en Luis, que cayó durante años que a su mamá la mató su expareja cuando llegaron de recibir su título de locutor. El machismo perjudica más a las mujeres y niñas, pero también, y me lo contaron ellos, perjudica a los pibes. Y yo peleo por ellos y por los varones que estén dispuestos a bajarse de la cinta, a escuchar, a frenar la violencia machista y a caminar cambiando el sentido de los caminos ya establecidos. La idea de los varones que se bajan de la cinta es en alusión a las marchas de Ni Una Menos, que hay en el microcentro, hay gimnasios con la vidriera que da hacia Avenida Mayo, de Zona Norte y demás. Y muchos varones que estaban haciendo caminata y no bajaban a caminar con las mujeres. Entonces esa imagen de un varón contándole a Luciana cómo tenía que luchar contra su padre machista, que había golpeado a su madre, lo golpeaba a él y él tuvo que poner el pecho para defender a su madre, era esa imagen, digamos, de esa confrontación donde algunos varones la miran de un lado y no se bajan de su propio ciclo, el loop de la cinta, ¿no? Como que están de alguna manera en el cassette, están heteronormados, están en un circuito del cual ellos ingresaron sin decidirlo y en el cual permanecen sin cuestionarse que podrían salir. Entonces, esto es una cuestión muy profunda si uno lo reflexiona. Lo mismo cuando habla de la justicia, una justicia que juega contra las mujeres, una justicia que es patriarcal, como decían acá antes las compañeras, una justicia que decide no creerle a las mujeres, una justicia que decide creerle a los varones, en nombre de la imparcialidad, en nombre de decir, bueno, vamos a investigar qué significa, vamos a ver si tiene la verdad el varón acusado a la mujer que acusa. Para nosotros es bastante claro quién tiene la verdad. Por lo cual es una decisión política a quién se le cree. No es una búsqueda de la verdad, es una presunción de quién tiene la inocencia y quién tiene la culpabilidad. Nuestra presunción es que el varón es culpable. Entonces desde ahí arrancamos. Y a la gente lo que le molesta es esta frase en particular de muerte al macho. Y nosotros como varones antipatriarcales, y vamos a desarrollar un poquito lo que apuntamos, en primer lugar queremos suscribir a esta expresión. Muerte al macho. Muerte. Y muerte y al macho, a dos palabras. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros como movimiento político reconocemos e identificamos a nuestro enemigo, o sea, el contrario nuestro, y con quien no queremos tener nada que ver, y quien queremos erradicar de nuestra sociedad, que es el macho. ¿El macho quién es? El fascista de entre casa, como decía Perdonber. Es el facho. Ser macho no es un valor positivo, es un valor negativo. Mi vieja siempre me lo dejó de chiquito. Vos nunca seas macho. Vos tenés que ser un caballero, me decía ella. Bueno, es una versión más amable, la caballerosidad del macho, pero un macho progre sería. Entonces, es importante para reflexionarlo. Pero no seas macho. Entonces, esa parte de chiquito la aprendí. Creo que ahí tenemos una idea importante para discutir con los varones con los cuales socializamos regularmente. ¿Es un valor positivo ser macho? Ser el más fuerte, el más violento, el que levanta más minas, levanta minas, levanta, como una piedra, alguna cosa. Entonces, ¿es eso ser macho? Que conquista
a las mujeres, porque es un territorio a ser conquistado, no es alguien con quien vas a compartir algo. Entonces, estas cuestiones del lenguaje creo que son importantes porque dentro del lenguaje ya habita, tipifica una conducta, porque uno prefigura acciones con el lenguaje, y por eso decimos muerte al macho. Y lo que preocupa a la gente es eso, justamente, que cuando decimos muerte, estamos diciendo, por un lado, enfrentamiento irreconciliable. No vamos a llevarnos bien con el macho, vamos a confrontar con el macho. Cuando haya un varón machista, vamos a ir a discutirle, no vamos a coexistir con el macho, vamos a reflexionar con el macho. Y en la medida que el macho sea consciente de su carácter, que no, la verdad que yo soy macho, y vos estás del otro lado. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a dar un combate hasta el final. Muerte significa exclusión simbólica. Muerte significa no habitamos los mismos espacios. Muerte significa no te reconozco compañero. Por eso la principal tarea de los varones que nos proponemos acompañar la lucha de las mujeres contra el patriarcado, que es de ellas, y no nos necesitan. Nosotros cumplimos un rol en la mayoría de los casos de obstáculo. En la mayoría de los casos de obstáculo. Alguna excepción, algo haremos bien, tal vez, si ponemos mucho esfuerzo. En la mayoría de los casos no somos más con retraso. En esa lucha, si queremos sumar, lo mejor que podemos hacer es discutir con los otros varones, para acelerar ese proceso, en el cual, digamos, nosotros no tenemos códigos con vos, macho. No, ¿cómo no se puede hablar? Yo digo cualquier cosa y ya me está criticando. Sí, la verdad que no se puede hablar. Porque si no tenés códigos de lucha contra el machismo, de lucha contra la homofobia, de igualdad entre los géneros y los sexos, de emancipación de la mujer, sí, la verdad conmigo no se puede hablar. Entonces, esta es la idea que nosotros queremos destacar, no por una cuestión de que uno quiera ser reduccionista y evitar la identificación con el otro, sino porque como movimiento político, para poder llegar a ser masivos, primero tenemos que separarnos de lo que queremos cambiar. Entonces, esta idea radical, de raíz, de cortar lazos con el macho, para nosotros es fundamental, y por eso traicionar la complicidad machista y por lo tanto confrontar con el castigo que presupone traicionar esa complicidad machista es para nosotros la primera tarea a desarrollar. Nos contaban, por ejemplo, compañeros, que esto se ve desde salir antes del partido de fútbol para ir a ayudar en la casa a las tareas domésticas. Compañeros que le dicen, gobernado, tu germo te maneja, no te puedes quedar los pies un poco más. Y discusiones ahí diciendo, bueno, mirá, yo tengo hasta cierta hora. Y no es porque tengo que ir, es porque quiero ir. Porque me hace feliz ir. Porque eso es lo que yo creo que es lo mejor, compartir las tareas domésticas en la medida que no las podamos socializar. ¿Qué significa? En la medida que el sueldo no alcanza para poder pagar el Laverrap, para pagar el chino, para pagar ir a una, ¿cómo se llama? A una lavandería, dije la verdad recién. Comida afuera, limpieza, crianza de los chicos, en la medida que no puedan ir a un lugar a hacer deporte. Bueno, en la medida que tengamos que en la casa resolver las tareas domésticas, tratemos de hacerlo distribuido. No es que ayudamos en las tareas domésticas, es algo de los dos, es algo de todos, o de los tres o los cuatro que forman la pareja, de todos los que quieran formar esa familia. ¿Se entiende? Entonces, ese es el concepto que nosotros queremos reivindicar y el que proponemos como idea nodal para poder entender nuestro lugar en esta lucha. Muerte al macho, por lo tanto. En segundo lugar, una discusión más literal por el término. Dice, che, muerte, palabra jodida. Bueno, pero hay un problema. Los machos matan a los varones disidentes. Y esto es literal. ¿Se entiende? Entonces hay una cuestión también, de igual manera que las compañeras que se levantan contra la violencia de género, la masculinidad disidente, también tenemos que levantarnos contra la violencia de género, que sufrimos como varones que rompimos esta idea heteronormada, de este mandato de lo que debe ser el macho. Por ejemplo, este mismo año tuvimos el caso de compañeros en la estación Medrano, si no me equivoco, el McDonald's de Medrano era, que era una pareja de compañeros gays que estaban de la mano, creo que incluso, no sé si no estaban ni saliendo de un beso, creo que iban de la mano nomás, ¿no? Se conocían por jugar al rugby. O sea, ni siquiera iban de la mano. No. Bueno, ok, estaban dos varones juntos, un grupo de fascistas, porque otra forma de denominar, los de machos, los vio juntos en una actitud simpática y los fueron a fajar los dos. Los terminó hospitalizado uno. ¿Se entiende? Y eso suscitó una rebelión de varones.
Varones que se acercaron y dijeron: no toleramos la homofobia. No vamos a permitir que haya patotas fascistas de machos yendo a heteronormar el espacio público, a excluir de la vía pública que dos varones compartan un momento. No se puede tolerar esas cosas. Entonces, cuando nos vienen a decir muerte al macho, como si fuese una expresión de violencia, lo que se está desconociendo es la violencia sistemática que se ejerce sobre los varones. Lo mismo con lo que discutíamos en la revista, que se las presento, de Macri Hétero, en el cual, dentro de la revista, podemos ver en La Plata casos de un docente que fue golpeado en la calle por su vestimenta, una pareja homosexual que en un bar lo echaron por darse un beso, otra pareja de chicos que estaban esperando el bondi y lo fajaron y lo corrieron no sé cuántas cuadras. O sea, hay una violencia sistemática. Son asesinados los varones que dicen: voy a vivir mi masculinidad de otra forma. Entonces no es que tenemos una diferencia de opiniones con los machos. No es que vos pensás A, yo pienso B, cada uno vive su vida como quiere y todas las versiones son válidas. Que uno podría decir: bueno, vaya y pase. No estamos de acuerdo, naturalmente, pero vaya y pase. No, no es así. Acá hay un combate sistemático donde estos fascistas se creen con la legitimidad social para regular nuestros cuerpos, regular nuestras emociones, exigirnos la vivencia de nuestra sexualidad, de nuestras emociones de una determinada forma, y si no estamos dispuestos a seguir ese camino, nos matan. Eso es lo que pasa. Entonces hay que reconocer esta situación violenta para entender qué significa muerte al macho. ¿Se entiende? Entonces creo que esto es la idea más fuerte de la literalidad del término, y muchos varones lo decían: si a nosotros nos vienen a golpear, nosotros naturalmente no promovemos la violencia, pero sí promovemos la autodefensa. Entonces el compañero tiene que saber que tiene que defenderse, que no corresponde dejarse intimidar por un macho, que el que tiene que tener miedo es el macho, porque tiene que saber que somos más los que estamos hartos del machismo. Bueno, luego, en tercer lugar, señalar una idea que también es importante, que está acá señalada, que es el tema de los hijos. Y en este campamento también se vio el tema, que es la nueva generación que viene y también una responsabilidad que hay. ¿En qué sentido? La crianza de los chicos es también la apertura de un nuevo mundo, digamos, porque al fin y al cabo todos estos dinosaurios se van a morir y va a quedar la nueva generación. Hay una cosa que los machistas no van a poder soportar, que es el paso del tiempo. Cuando una idea está perimida, cuando ya no tiene eco la nueva generación, está condenada a extinguirse. Entonces creo que ahí hay un combate que nosotros tenemos que participar activamente, y por eso la importancia de estas organizaciones de varones antipatriarcales, que es entender que tenemos que dar una lucha constante por la hegemonía. O sea, por qué ideas son legítimas y cuáles no. Y llevar este debate a las organizaciones de masas. Es decir, a los barrios, a los sindicatos, a los centros de estudiantes, a las asambleas populares, a todo lado. No se trata de una discusión de los que estamos de acuerdo, porque el espacio público y el espacio de la organización popular no puede ser territorio libre para el que el machismo actúe impunemente. Y eso creo que es un compromiso también que nosotros tenemos que tomar por nuestras relaciones interpersonales, naturalmente, nuestros afectos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias. Hay que tratar siempre de hacer un aporte con los afectos de la empatía, de la inteligencia, de tratar de hacer reflexionar sobre qué es, y cuando se trate de un macho hecho y derecho, bueno, separarnos y luego combatir. Entonces, esto tiene que pasar, pero también en el espacio público. ¿Se entiende? Entonces creo que ahí hay un concepto que es muy importante, que es la lucha que damos hacia afuera, por dejar en claro que en una organización de masas, cuando una compañera denuncia, el agresor es separado automáticamente. Y eso fue otro de los debates que dimos también en el encuentro latinoamericano, porque estaba esta idea de, bueno, ¿y cómo hacemos si el otro no sabemos qué pasa, además, cómo lo ayudamos en su camino? Y ahí es real que hay una cuestión que es que nosotros hoy no tenemos tal vez las herramientas para poder ayudar a alguien que está, digamos, tan consumido por un sistema que se ha transformado en un agente reproductor del mismo. En alguien que ha encontrado que se beneficia del machismo y que puede, por lo tanto, le interesa reproducirlo. Es verdad, no tenemos tal vez hoy las herramientas para hacerlo, pero tampoco es nuestra tarea. Hoy la tarea es que tenemos una sociedad que se hunde porque las compañeras las matan y a los compañeros
nos matan. Entonces tenemos que salvar primero a las propias víctimas de esta situación. Después discutimos el victimario. Y esto creo que es una idea también fundamental, y por eso la propuesta de la separación es reductible de cualquier compañero y la suspensión inmediata frente a la mínima denuncia. Esto es una idea que también queremos llevar e inscribir en la bandera de los sindicatos, las organizaciones de masa, todo lo que tiene que ver con el movimiento popular, porque nosotros como corriente marxista, como corriente en Chile nos dijeron del feminismo popular, la primera tarea que tenemos es la tarea militante de emancipar a las organizaciones de masa de esta hegemonía machista. Esta idea de que el machismo es lo que está bien, que no se puede hacer otra cosa. Nosotros queremos romper ese paradigma, queremos abrir otro debate y por eso ser un colaborador activo, más que colaborar, contribuir de nuestro lugar a esta revolución de mujeres que hay que llevar adelante y que contribuir a que se desarrolle en todas las organizaciones de masas. Bueno, y por último, y no menor, el debate sobre ceder los privilegios y laburar sobre nosotros mismos, que básicamente lo que era el gráfico anterior. ¿Lo vieron? Lo pongo, ¿le parece mejor? Así lo pongo. El gráfico anterior, que también es algo que amerita una reflexión, porque es el eje de lo que se conoce como el machismo cultural, podría decirse, o el machismo internalizado como práctica. Y esto para nosotros no es un tema menor, porque es básicamente cómo habita en nosotros el machismo que decidimos combatir. Lo voy a dejar un poquito más chico para que se pueda ver hasta abajo, porque si no el proyector no nos ayuda. Así que bueno, fíjense, este iceberg de la violencia de género es una cosa importante para que lo reflexionemos, lo estudiemos, lo hagamos circular, para poder visualizarnos nosotros mismos y ver en qué medida lo reproducimos. Y acá hay una idea interesante para discutir. Por ejemplo, Rial decía esto de soy machista en rehabilitación. Y eso tiene que suscitarnos una reflexión. En tres niveles. ¿En qué sentido? Primero, que nosotros, en la medida que nos reivindicamos varones antipatriarcales, hemos elegido colocarnos a la vereda de enfrente de los machos. Entonces, eso no es un debate menor. Y es algo que hay que invitar a Rial a la reflexión. En el sentido de decir, si nosotros nos declaramos, y tenemos una militancia coherente con eso, de lucha contra el fascismo, nos podemos llamar fascistas en rehabilitación, nosotros somos derechistas en rehabilitación, probablemente en nuestra práctica cotidiana reproduzcamos la presión del sistema que nos hace creer y no nos permite identificar que determinados vínculos interpersonales que son propios de la derecha del sistema, nosotros no lo veamos como de esa forma, el carácter que tiene, y lo naturalicemos. Macanudo. Pero nosotros no nos podemos reconocer como fascistas en rehabilitación. No. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una primera idea que es decir, no, la verdad que, como decía hoy Malena Pichot, que lo vimos en la charla anterior, macho, y por lo tanto machista, es decir, la ideología del macho, el conjunto de ideas del macho, es aquel que sostiene, defiende y le pone la militancia, la consistencia, la persistencia en sostener esta inequidad, esta relación desigual entre el varón y la mujer y de conjunto con respecto a todos los géneros disidentes. Entonces, si uno no es homofóbico, si uno no es machista, si uno sistemáticamente no sostiene esa jerarquía, mal podría llamarse machista en rehabilitación. ¿Se entiende? Entonces nosotros queremos identificar en primer lugar el machismo como una lucha política y el macho como un enemigo, no como una versión de nosotros. Entonces la externalización del macho, la diferenciación de quién somos nosotros y quiénes son ellos, es una lucha política y es un concepto propio de nuestra organización y de una corriente que quiere radicalmente diferenciarse y combatir con esto que no lo queremos en nuestras filas. Forma parte de una lucha política por delimitarnos de esta gente que tiene que saber que esta organización no va a permitir que esta gente actúe impunemente en nuestras filas. Y esto es un mensaje para darle seguridad sobre todo a todas las disidencias. Nosotros queremos que el partido piquetero, que las organizaciones de masa se llenen de la disidencia sexual.
que sea el lugar donde se sientan dueñas y sean sus dueñas todas las disidencias. Las compañeras travestis, les compañeros no binarios, es decir, que no se representen ni en los varones ni en las mujeres, las compañeras, ¿se entiende? El conjunto de diversidades que se oponen a esta imagen dominante hegemónica del varón blanco, hetero, cisgénero. Es decir, que tiene correspondencia entre su género sexual, entre su base biológica y su representación, su identificación personal, que es netamente cultural. Entonces, esta es la idea. A partir de acá se deduce, por lo tanto, otro patrón que es el cultural, el paradigma cultural machista. Y luego las prácticas machistas, que básicamente cómo actuamos en función de esa cultura. Y ella es una cuestión más sutil. Y eso sí es cierto, que cualquiera que diga milito contra el patriarcado, no deja por eso de dejar de ser machista. De hecho, una cosa muy interesante, un video que queríamos ver, no pudimos por el tema de internet, es esto que se denomina el macho de izquierda. Es decir, gente que tiene una militancia contra el machismo, el chiste que hace la chica es que leyó feminismo en Wikipedia y piensa que ya se la sabe toda, y a partir de ahí cree que el feminismo es una lucha por saber cosas y no por ceder privilegios. Es distinto, ¿se entiende? El feminismo no lo tenemos nosotros ver como un conocimiento a dominar. Nosotros no queremos colonizar ese espacio, al revés, queremos deshabitar el feminismo y darle esa naturaleza como movimiento político de mujeres, que es lo que es, y nosotros nos hemos representado de un rol auxiliar, que es el movimiento antipatriarcal. Por eso hemos logrado esa diferenciación de términos. ¿Se entiende? No es una casualidad, es una decisión que tomamos para ceder el primer lugar a las mujeres. Ceder el primer lugar a las mujeres. De igual manera que hoy cedimos la palabra y hablaron 4 horas las compañeras. Ellas fueron las que hablaron hoy. Y eso fue una decisión política. Le creemos a las mujeres y le damos la palabra a las mujeres. Bueno, y en esta misma línea, nosotros tenemos que visualizar que hay formas de machismo explícitas, ¿están aquí? ¿Ven en el gráfico? Que algunas son visibles y otras invisibles, que podría decirse tal vez del ámbito público y privado, tal vez del ámbito interpersonal y de lo que es directamente una agresión física, y lo que son formas más sutiles, que eso sería lo que al final está englobado como micromachismo. Y esto no es una cosa menor. Bueno, en las formas visibles tenemos el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, gritar, insultar, amenazar, se podría agregar interrumpir, que es algo muy normal, no creer, desconfiar, una lista larga, ¿no? De cosas que los varones solemos hacer con las mujeres. Y que es muy importante tenerlo presente, e incluso entre los propios varones. O incluso mujeres que lo hacen con otras mujeres, las interrumpen, pero nunca interrumpen a un varón. Porque la cultura machista se reproduce en todos los niveles. ¿Se entiende? Entonces creo que ahí tenemos una idea muy importante para reflexionar. Y con respecto a lo invisible, tenemos humillar, desvalorizar, ignorar, despreciar, el chantaje emocional, culpabilizar y en forma más sutil, el humor sexista, el control, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, que sería lo opuesto al lenguaje inclusivo, fíjense que importante por lo tanto el mismo, y también los chistes diciendo, déjense de joder con la E, para acá la mala E, porque hay un problema que queremos visibilizar, es un esfuerzo consciente que estamos haciendo para generar una cultura distinta. Hablamos distinto porque queremos actuar distinto. La anulación y el micromachismo. Entonces, estas ideas, ¿por qué importan identificarlas? Porque nunca nadie arrancó asesinando a una mujer. Nunca nadie arrancó asesinando a una mujer. Es un constante avanzar de una cosa a otra, una escalera, que si uno no lo corta antes es como un cáncer, digamos, va haciendo metástasis y hay un camino que recorre el varón que culmina en el asesinato de la mujer. Por eso es importante que nosotros esto lo veamos. ¿Para qué? Para que podamos alertarnos antes y frenarlo antes de que pase. El efecto dominó. El efecto dominó, exactamente.
Si uno tiene la alerta alta, no solamente va a evitar que la compañera o los otros compañeros sufran estas situaciones, sino que va a evitar llegar al desenlace fatal. Entonces, parte de una política de género en contra de femicidios es justamente visibilizar estas violencias, alertar sobre las mismas, discutirlas y ver en qué medida uno lo hace. Y esto hasta puede pasar una cosa más sutil. Miren, voy a contar una anécdota personal para que vean hasta lo más chiquito. El otro día estábamos haciendo una cosa, dos compañeras y yo, estábamos charlando, de repente una compañera me dice, eso es machista. Yo me río y le digo, no, ¿cómo machista? Esto no es machista. Bueno, eso solo ya es machista. Es como el manual de machista. ¿Por qué? Porque es una decisión política. Si la compañera me indica que es machista, ya es machista, porque ella está denominando que vivió algo que se hizo sentir agredida. La actitud correcta no hubiese sido reírse, bueno, ya de entrada pone en ridículo la situación, por más que honestamente yo lo viví así, pero evidentemente tengo internalizado un mecanismo de descreer de lo que se dice del otro. ¿Se entiende? Si uno decir, che, me está diciendo algo grave, me está diciendo que estoy teniendo una actitud machista, freno la pelota, porque me está diciendo algo grave y hay alguien que me importa, entonces le pregunto, che, ¿por qué es machista? Explícamelo. ¿Vieron cómo cambió todos los roles? No es el varón el que le va a explicar por medio de la sorna a la mujer que algo de eso no es machista, sino que por el contrario el varón agradece que le marquen que está cometiendo un error, admite que es probable que sea cierto, que sea culpable, y se coloca en un rol pasivo diciendo, che, contame vos y explícame vos por qué vos, que nadie mejor que vos va a saber lo que acabas de sentir, por qué te hice sentir mal y te agredí sin darme cuenta. Que en última instancia eso significa machista. Cosa chiquita. Otra cosa chiquita. Che, me siento incómodo, o incómodas en este caso, que esté con el torso desnudo. Dice, che, pero hace calor. Que otro es el torso desnudo. Para un varón suena como algo lógico, como una conquista histórica, ir con el torso desnudo. No, me siento incómoda. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Se pone el cargo entonces. La posibilidad de reaccionario, conservador, derechista. No, ¿por qué? Porque estamos queriendo habitar de forma común el espacio, para que todo el mundo esté cómodo. Entonces, ¿por qué vamos a hacer algo que incomode a una sola compañera? ¿Qué necesidad tenemos? Una. Si queremos habitar juntos el espacio, discutamos cómo hacemos para vivirlo juntos de la mejor manera posible. Entonces, esa idea, ¿se entiende?, de nosotros darle centralidad a cómo viven las compañeras la relación con nosotros, ya es un cambio de actitud fenomenal. Y estas pequeñas cosas que estoy señalando, que tal vez para alguna compañera no sea pequeño, por lo cual también incluso habría que pensar si es pequeño lo que estoy diciendo, es justamente todo un cambio de actitud que tiene que ver con el machismo que habita en nosotros. Ahora, nada se puede decir que esto tenga que ver con la actitud de quien dice la mujer abajo y el varón arriba. ¿Se entiende? Por eso quería distinguir lo que es el machismo político, el macho, quien sostiene el sistema patriarcal, y quienes, combatiéndolo, seguimos todavía inmersos en esa lógica y hacemos un esfuerzo por salir de la misma y, como diría Luciana Pecker, bajarnos de la cinta y escuchar a la mujer. Bueno, por último, una definición conceptual, y creo que es importante para deshabitar la palabra, cosa que esto que estamos haciendo acá, seguramente los compañeros de los varones antipatriarcales estarían completamente en contra de que haya alguien exponiendo, que podamos tratar de hacer un taller para hacer circular más la palabra y poder hablar, deshabitar la palabra y habitar la corporalidad, que es el mejor lugar desde el cual podemos reflexionar estos temas. Nosotros tomamos una decisión política que es poder charlarlo para poder primero pensar un poquito el asunto y después dar rienda suelta a las vivencias. Señalar que el término varones antipatriarcales también es un dato político y es una denominación polémica porque implica reconocernos, identificarnos. Entonces, ¿dónde nosotros nos podemos ver como movimiento? ¿Cómo nos denominamos? Por ejemplo, una cosa que decían algunos compañeros es: nosotros no nos sentimos representados por el término varón. No queremos habitar nuestra corporalidad biológicamente masculina a partir
del patrón cultural de ser varón. Nosotros nos sentimos identificadas como maricas. Entonces, ese es el lugar desde el cual queremos habitar nuestra corporalidad. Y esto, por ejemplo, era una discusión que Perlonger, para que vean que no es un debate menor, Néstor Perlonger, uno de los dirigentes del Frente de Liberación Homosexual en los 70, fundador de una de las primeras organizaciones disidentes sexuales del mundo, a nivel contemporáneo y a nivel mundial. Stonewall fue en el 69, la rebelión gay en contra de la sociedad machista estadounidense. Bueno, decía que el marica era la expresión máxima de la traición al macho. ¿Por qué? Porque no solamente era homosexual, no solamente su corporalidad se podía ejercer por medio de ser penetrado, que es lo peor que puede pasar para el macho. Había una definición por ahí que había leído de Beatriz Preciado, o Paul Preciado, que dice: el cuerpo masculino es aquel que nunca es penetrado. Cuerpo que es penetrado, cuerpo que deja de ser masculino. Y la peor traición que puedes hacer al mandato paterno. Un varón, por ejemplo, decía: cuando le confesé a mi viejo que era homosexual, lo primero que me preguntó es: ¿pasivo o activo? Lo único que le preguntaba al padre era eso, la preocupación. ¿Pasivo o activo? ¿Sos activo? Bueno, vaya y pase. ¿Sos pasivo? Horror. ¿Se dan cuenta? Muy significativo. Y esto mismo que estamos señalando era discusión con respecto a cómo nosotros queremos plantear la vivencia de nuestra corporalidad. Porque ser varón, para estos compañeros, y por eso lo quiero trasladar, pero lo podemos discutir, es elegir ser opresor. Incluso avanzan más y dicen ser varón y ser heterosexual. Porque estás queriendo reprimir el carácter libidinoso con respecto a un solo tipo de vínculo afectivo que puedes establecer. O sea, concretamente, si uno va a una heladería, ¿por qué pide un solo sabor? Probá todos los sabores. Después que probaste todos los sabores, podrás decir a partir de tu propio cuerpo, habiendo atravesado la experiencia, qué te gusta y qué no. Si vos decís de antemano, me gusta hacer este gusto de helado, no tendrá que ver con algún tipo de mandato social. Bueno, es una idea para reflexionar. Como varón heterosexual que estaba ahí, era el enemigo yo, por lo tanto, en la conversación. Y creo que eso es interesante para reflexionarlo. Porque el lugar desde el cual nosotros queremos habitar nuestra masculinidad es de una masculinidad disidente. Y esto creo que es la idea más importante. El heterosexual que rompe la complicidad hetero, el heterosexual que abraza al homosexual, que abraza su lucha, que abraza a los varones que luchan contra el machismo, que nos solidarizamos con los compañeros que son víctimas de la persecución, estamos rompiendo ese estatus y estamos abriendo paso también a algo nuevo. Puede ser, y dejo abierta la duda, de que si elegimos ser varones, vestirnos como tales y nos representamos con eso, tengamos tal vez que hacer un propio proceso y un camino y luego reflexionarlo. Puede ser. Pero lo que sí es real, y por eso nosotros como agrupación decidimos llamarnos varones, es que todos fuimos criados como tales. ¿Se entiende? No es una decisión de dónde queremos ir, sino un reconocernos por qué tijeras fuimos cortados, como mostraba la imagen anterior. A todos nos criaron como varones. Desde ese punto de partida decimos varones antipatriarcales. Corporalidades que fuimos criados con el mandato social del macho y que por medio de un camino particular y una reflexión personal hemos dicho: hasta acá doy, hasta acá llego, ahora arranco un nuevo camino. Yo no voy a ser cómplice de esto, no voy a reproducir en mis prácticas ese mandato social. Pero no negamos que fuimos criados como varones. ¿Se entiende? Por lo cual la idea nuestra cuando nos llamamos varones no es tal vez una reivindicación de ser varón, sino más bien una identificación de un problema. Y le agregamos antipatriarcal, que es una palabra bastante larga, ¿no? Como dice antipatriarcal, uno dice, ¿qué será, no? El otro día estaba leyendo un texto de Deleuze que decía que era una aporía el término. ¿Qué significa una aporía? Un término intransitable. Como que uno llega a un camino que está obturado y no puede salir del túnel. Entonces arranca la palabra y no termina nunca. Y uno dice, ¿qué me querés decir con antipatriarcal? Bueno,
es un término que para nosotros es importante sostenerlo. Muchos varones, por ejemplo, decían, o varones, compañeros, decían, no me siento representado con la palabra antipatriarcal. ¿Por qué? Porque antipatriarcal sería la idea de que hay que concentrar de manera negativa la fuerza en destruir un sistema y no abrir la diversidad de la emocionalidad y la vivencia individual de cada uno. Entonces, en realidad, antipatriarcal sería una nueva forma, una nueva ideología, una nueva idea para desconectarnos de nuestra corporalidad y pensar que el enemigo está afuera y no adentro. Es interesante. Por eso quería acercarles la reflexión. Fíjense qué debates que hay. Es sutileza, pero es una cosa para pensarlo. Porque es verdad que si nosotros nos uniformamos contra el patriarcado, por decirlo de alguna manera, armamos un ejército contra el patriarcado. Es de alguna manera una forma de expiar nuestra responsabilidad individual en ese asunto. Lo más parecido a un varón antipatriarcal sería como un patrón progre. ¿Se entiende la lógica? Yo soy un patrón progre, soy un varón antipatriarcal. Fíjense qué loco para pensarlo. Yo soy una pyme que está con el pueblo. Che, pero lo tenés en negro, estás ahí usufructuando la labor de la gente, vos te estás quedando el vuelto del trabajo de esta gente. No digas que lo haces por amor a la gente. Vos tenés una pyme porque la gente labura para vos y te deja una ganancia. Vos, varón antipatriarcal. Ah, te venís a hacer simpático, pero vos sos varón. O sea que vos desde el varón de alguna manera estás diciendo, yo defiendo una masculinidad relativamente hegemónica, porque estás defendiendo que el cuerpo es de varón, no es marica, ¿entiendes? Y encima le agregás antipatriarcal, o sea que te quieres hacer el bueno. ¿Se entiende cómo es el razonamiento de estos compañeros? Bueno, me parece importante también señalarlo y reivindicarse el antipatriarcal. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros, en la medida que decidimos habitar nuestra corporalidad de manera masculina, de manera varón, estamos reproduciendo el problema. Es verdad que somos parte del problema, parcialmente. Es verdad eso. Pero al mismo tiempo es cierto que hay un sistema, que es el patriarcado, que excede a las generaciones y elecciones individuales. Y nominar al patriarcado es alertar que hay un enemigo afuera. ¿Se entiende? Y esa fue una tensión muy interesante del último EVA en Chile, porque el debate más importante era este. Decían los varones antipatriarcales. Tenemos que hacer un laburo interior primero, de construir, esta palabra que se toma de la filosofía posmoderna, las estructuras que nos habitan y nos limitan. Tenemos que hacer el laburo interior en primer lugar, o en primer lugar tenemos que salir a la calle. Había compañeros que decían, no tenemos que marchar en contra de los femicidios, porque primero tenemos que reflexionar sobre cómo nos vinculamos nosotros. ¿Se entiende? Entonces es un periodo en el cual el movimiento se está constituyendo, donde está arrancando, y por eso hay un montón de ideas que son positivas, pero que desarrolladas a un límite, a un extremo, terminan bloqueando la unificación con el movimiento de masas de lucha contra el patriarcado. Entonces, ¿se dan cuenta qué importante que es esa palabra? Es decir, antipatriarcal. O sea, ¿qué significa ser varones antipatriarcales? ¿Que los que venimos acá tenemos un cheque en blanco para que nuestras compañeras bajen la guardia frente a nosotros y que nosotros nos presentemos como los santitos? No. Y eso por eso es muy importante que nosotros lo tengamos en claro. En la medida que somos varones, somos parte del problema, no de la solución. En la medida que somos antipatriarcales, estamos diciendo, yo sé que soy parte del problema, pero quiero mejorar y quiero luchar con vos para que las cosas sean mejor. Entonces, ese es el mensaje que nosotros queremos dar, eso es lo que queremos nosotros resaltar, y cuando decimos patriarcado, estamos diciendo, esto no es un problema solamente entre nosotros dos, sino que acá hay un sistema, hay una estructura, hay algo que organiza la sociedad, que es esta división sexual del trabajo y esta opresión cultural donde hay una imagen dominante, hegemónica, varón, blanco, hetero, cisgénero, y un conjunto de disidencias sexuales que pujan por abrir espacio. El deseo que se constituye en identidad y que pide que abran la cancha, que pide terreno para poder desarrollar las personalidades que a nosotros nos representan. Hay tantos géneros como personas que habitan el mundo. No es algo que se pueda escribir, uno dice, hay tantos porque lo dijo por mandato alguien.
De hecho, Judith Butler es una de las referentes más importantes de la teoría de género y la teoría queer, dice: al final el sexo siempre fue cultura. Una frase que lo vuelve loco a Delaje, le molesta muchísimo. Y sí, es cultura. ¿Qué es cultura? La forma en que nos relacionamos entre nosotros y en que habitamos nuestros cuerpos y nuestras vidas. Por lo cual, nosotros vamos por esta liberación sexual, vamos por la liberación de los pibes y vamos a dar una lucha junto a las compañeras para que este mundo que habitamos hoy valga la pena ser vivido, para que el placer se abra camino y el macho, el facho y la homofobia no tengan lugar en la sociedad que queremos construir todos juntos. ¡Vamos! Bueno, dicho esto, son las 6, ¿cuánto duró? ¿Media hora? Una hora. ¿Cómo? ¿Una hora?